Pasemos ahora al tercero de los parágrafos sobre la voluntad, sobre las dimensiones o determinaciones esenciales de la voluntad, que habíamos dicho en alemán es llamado Einzelheit. La palabra Einzelheit, que ya dije en castellano ha sido vertida como singularidad o individualidad, es una palabra compleja, difícil de traducir. Tenemos, por un lado, la voluntad universal como abstracción de todo contenido. Tenemos, de otro lado, la voluntad en el tránsito hacia una decisión o contenido concreto. Son dos ideas que se expresan mejor en los términos universalidad y particularidad o particularización. En este tercer momento es evidente que está pensando Hegel en una síntesis. Ese es el objetivo de este tercer momento del concepto. Hacernos entender que puede existir un tercer momento, que puede existir una perspectiva de análisis que no sea ni la de una mera abstracción, ni la de un contenido específico alejado de la abstracción, sino de una síntesis entre ambos, es decir, de una particularidad que contenga la universalidad, o viceversa, o de una universalidad que se reconozca en la particularidad. En sentido literal, dice Hegel, la voluntad es la unidad de los dos momentos anteriores, la particularidad reflejada en sí misma, una particularidad que se reconoce a sí misma y por ello reconducida a la universalidad. Ya dije, hay una raíz aristotélica, silogística o de la composición del juicio en Aristóteles que nos lleva a pensar que si yo digo Sócrates es mortal, estoy pensando que en Sócrates se están sintetizando su humanidad y su mortalidad, ¿no es cierto? Como en la conclusión de cualquier silogismo, en la afirmación de cualquier sentencia particular, se condensan, se sintetizan, se resumen la universalidad y la particularidad. En este caso, el tercer momento, que ya digo en castellano, pero también en alemán, nos perturba de alguna manera lingüísticamente o semánticamente que se le llame individualidad o singularidad. En ese tercer momento, Hegel está tematizando la idea de que los momentos anteriores se integran o deben ser entendidos como formando ahora una síntesis. De tal manera, digamos así, que habiendo la voluntad universal, siendo ella capaz de decidir cualquier cosa, tomado la decisión específica de otorgarse o de producir este contenido en particular, en lugar de considerar que ese contenido la aleja de la libertad, piensa que ese contenido realiza su libertad. Es una manera de referirse también, para parafrasear esta tesis en términos más coloquiales, es una manera, digo, de referirse a cómo una sociedad que posee libertad o un individuo que posee libertad puede tomar decisiones y reconocerse a sí mismo en las decisiones que ha tomado y que los hábitos, las costumbres o las instituciones de las que forma parte no son consideradas por él o por la sociedad como una negación o limitación de su libertad, sino al contrario, como una forma de realización de esa libertad. Esto puede ocurrir desde, digamos, las instituciones educativas o las instituciones empresariales o sociales, hasta la gastronomía o la danza. Es una forma de describir en términos especulativos hegelianos de qué manera una sociedad, una cultura puede
sentirse orgullosa o reconocerse a sí misma en las tradiciones o en las costumbres que ha producido. Entonces, ahora sí nos hallamos ante un momento que se llama, en sentido estricto, de la universalidad concreta. Es concreta. Lo concreto, dice Hegel en el parágrafo, es lo único verdadero, o lo verdadero es siempre concreto. ¿Por qué? Porque es verdadero o concreto, en este caso la libertad es concreta, cuando es una libertad que reconoce en las prácticas sociales o en las instituciones que ha producido ella misma, reconoce la realización de su capacidad de decisión. Pero añado, y añade Hegel, esto es siempre un proceso momentáneo, o un proceso paulatino, o un proceso inacabable, porque es evidente, y eso es muy importante, es evidente que puede ocurrir que las sociedades se anquilosen o que las sociedades produzcan tradiciones que no respetan las libertades, o mejor dicho, que no respetan las tres dimensiones que han sido concebidas como esenciales para la definición de la libertad. Este movimiento, este despliegue de las dimensiones del que hemos hablado ya desde el comienzo, va a ser muy importante a lo largo de todo el libro, pero hay que notar, digo, con mucha agudeza, Hegel ha pensado que si se dice que la universalidad que la universalidad es una dimensión esencial, no es porque deje de serlo, sino porque efectivamente puede ocurrir que en el desarrollo de una sociedad de pronto se restrinjan o se restrinja la capacidad de decisión de los individuos, eso se va a ver más adelante en la obra, o que se restrinja la capacidad de particularizar las decisiones de los individuos, y entonces en una concepción cabal o plenamente determinada de la libertad, puede ocurrir que deban estar continuamente renovándose las formas de realización de la libertad. Claramente, dice Hegel en este parágrafo, que nos encontramos aquí ante la idea de la libertad de la voluntad. Y gira, como lo hace con frecuencia, una vez que ha encontrado este tercer momento, que es el momento de la síntesis, entonces gira, digo, en torno a los dos momentos anteriores, como para que quede claro que aquí se ha producido una Aufhebung, es decir, una superación de esos momentos, pero sin que hayan desaparecido, lo estoy repitiendo en otros términos, es decir, que en este tercer momento sigue estando presente la universalidad, pero que se reconoce en la particularidad, sigue estando presente la particularidad, pero que recoge la capacidad universal de decisión. Hay dos observaciones importantes, una en la observación y otra en el agregado que quisiera añadir para cerrar este comentario. Una es que Hegel afirma en la observación que la comprensión del tercer momento, aquí en relación con la libertad, pero en cualquier otra circunstancia, es lo que llamamos, lo que llama él en la lógica, estrictamente lo especulativo. Es el momento de la especulación. Está queriendo decir, necesitamos hacer un esfuerzo lógico para comprender el carácter sintético, englobante y dinámico de este tercer momento de la libertad. No es un momento que excluya a los anteriores, sino que los integra y al mismo tiempo los incorpora a un proceso dinámico inacabable. Y la observación, o mejor dicho, el tema o el punto que aparece en el agregado a este parágrafo es muy interesante y ha sido muy importante para la obra de Honneth, porque dice Hegel
poniendo un ejemplo de un tercer momento en el que digamos, de singularidad o de síntesis entre la universalidad y la particularidad, dice, esta idea de libertad la tenemos ya, la hemos experimentado, la experimentamos continuamente ya, dice Hegel, en la forma del sentimiento, por ejemplo, en la amistad y en el amor. En estos casos, dice, el hombre no está unilateralmente dentro de sí, sino que se limita su libertad, entre comillas, gustoso en relación con otro, pero en esta limitación se sabe como sí mismo. Esta idea, fíjense, de que la libertad está en otro, pero sin considerar que eso sea una limitación, y que en el otro se sabe como sí mismo, esa síntesis armónica entre la limitación, entre comillas, de una libertad, pero el reconocimiento de sí mismo en el otro, ese lazo que se crea en el caso de la amistad, del amor, pero que puede generalizarse porque esa es la idea, ese lazo nos da un ejemplo, piensa Hegel, de cómo la decisión de crear el vínculo y cómo la decisión de elegir contenidos concretos, en lugar de limitar la libertad, la llevan a cumplimiento o la realizan. Es un ejemplo que pone Hegel. Y digo, ha sido importante para Honneth porque Honneth pone un énfasis a su teoría de la libertad en general y del reconocimiento, precisamente a esta idea de que hay un lazo, un vínculo emocional o sentimental, como en el caso de la amistad y del amor, que ejemplifican de manera muy clara y se pueden proyectar además a otros casos cómo se generan lazos de reconocimiento cuando las personas experimentan o viven su libertad. Y por eso tiene él la tesis, que es una tesis hegeliana en el fondo, que a mayor reconocimiento, en cualquiera de las tres esferas del reconocimiento, mayor libertad. Con eso cerramos por ahora este comentario a los tres parágrafos, repito, de una definición, determinación del concepto de libertad que comprende esos tres momentos, pero que se entienden en su dinamismo y en su procesualidad a partir del tercer momento de la síntesis entre universalidad y particularidad. Gracias. Agradezco enormemente la participación del doctor Miguel Yusti, que nos ha expuesto el párrafo 5, 6 y 7 de la introducción de la filosofía del derecho de Hegel. Espero que les haya gustado. Si tienen alguna duda o comentario, lo pueden dejar en los comentarios. Sin más por el momento, nos vemos hasta el próximo video.